Buenos días, soy el ingeniero Vicente López y desde la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía agradecemos su asistencia al sexto webinar de la serie Integración de la Gestión de la Energía en las Organizaciones. El tema de hoy, el marco legal de un sistema de gestión de la energía tipo ISO 50001-2011, que tiene por objetivo ayudarnos a entender los requerimientos de la norma que refiere a las organizaciones legales y otros requisitos y así cumplir con el marco legal correspondiente para las organizaciones interesadas en tener un sistema de gestión tipo ISO 50001-2011. En el webinar anterior se habló de cómo las oportunidades de mejora y cómo una empresa al realizar un diagnóstico energético integral encontró sus potenciales de ahorro de energía y cómo se transforman en planes de acción. Los videos de los webinars anteriores se encuentran disponibles en el canal de YouTube de la CONUE. Con gusto seré el moderador de este webinar, el cual tendrá una duración de aproximadamente 1 hora. En los últimos 15 minutos se realizará una sesión de preguntas y respuestas. Las preguntas las podrán realizar en la barra ubicada en el extremo derecho. A continuación, cedo la palabra al experto en el tema, el ingeniero Lázaro Flores Díaz, actual subdirector del área de la Dirección General Adjunta de Gestión para la Eficiencia Energética de la Comisión, donde brinda apoyo técnico a empresas productivas del Estado, realiza auditorías a los sistemas de gestión de la energía, así como capacitación en temas de gestión de la energía y eficiencia energética. Muy buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos en este webinar, en el cual vamos a ver el marco legal para un sistema de gestión de la energía tipo ISO 50001. Entonces, este es el sexto webinar sobre la integración de gestión de la energía en las organizaciones, el marco legal de un sistema de gestión de la energía tipo ISO 50001. Es un tema corto, es un tema que nos va a ayudar a complementar la parte de planificación energética y hablaremos un poco de cómo va a cambiar este requisito en la nueva estructura de alto nivel y cómo la pueden integrar aquellas personas que están haciendo la transición de su versión 9014 a la nueva 2015. Como objetivo tenemos conocer cómo se da cumplimiento al requisito específico, al requisito 44.2 de la norma ISO 50001, que habla sobre el marco legal, en realidad se llama requisitos legales y otros requisitos, y continuar con el proyecto de establecer, documentar e implementar un sistema de gestión de la energía tipo ISO 50001-2011. Si recuerdan, bueno, pues en el inicio de esta sesión de webinars, pues vimos que era necesario hacer un plan de trabajo, en tipo, puede ser como ejemplo un cronograma de trabajo, que será como integro la gestión de la energía en mi organización, revisar las actividades que tiene la norma, fijarse muy bien en los verbos que trae la norma, para poder establecer este cronograma de trabajo. Después observamos cómo la implementación de un sistema de gestión pues no es un trabajo solitario, no es un trabajo de una sola persona, sino es un trabajo en equipo. Por lo tanto, tendremos que identificar a las diferentes personas que intervienen en el proceso de implementación de un sistema de gestión de la energía, además de las que van a operar el sistema de gestión y luego también las que van a ayudar a mejorar el propio sistema de gestión. Básicamente son todas las personas que tienen relación con los usos y los flujos de la energía. Entonces es importante señalar que si bien empieza como iniciativa tal vez de un área en específico dentro de la organización, esto tendrá que ser y volverse de manera transversal. Para eso, bueno, tenemos dividida la norma desde la parte de requisitos generales hasta la revisión por la alta dirección. Para, en esas diferentes etapas, pues intervendrán diferentes personas, pero siempre dirigidas por el equipo de gestión de la energía, que tendrá un líder. Eh, También ya observamos que es importante tener lineamientos, tener una visión hacia dónde va encaminada la gestión de la energía dentro de la organización, y eso va a estar en el marco, es el compromiso que tiene
la organización en cuestión de la gestión de la energía, y para eso pues tendrá a su alcance sus límites y su política energética. En la sesión pasada pues hablamos de una empresa que nos compartió su experiencia, una empresa productora de plástico, transformadora de plástico. Por lo tanto, bueno, pues ya observamos un poco más el ejemplo. Otra cosa importante hay que señalar, que la norma se enfoca en lo que es el desempeño energético, el qué, dónde, cuánto, qué tanto, cómo, si tengo potencial. Eso es el desempeño energético, uso, consumo, intensidad, eficiencia, ahorro de energía. Entonces, la norma se enfoca en la descripción y en la mejora del desempeño energético. El ejemplo nos lo daba Industrias del Sur, una vez que identifica sus fuentes de energía, qué fuentes está utilizando, en este caso diésel, gas LP, gas natural, electricidad. ¿Dónde está utilizando esas fuentes de energía? Pues son sus usos de la energía, en su flotilla, en sus sistemas de montacargas, sus hornos, tanto eléctricos como a gas, sus sistemas de fuerza, y pues ahí se dividen mucho más usos de la energía. Pero esto es a nivel cualitativo. Sin embargo, bueno, lo que me pide la norma como tal es que sea a nivel cuantitativo. Es decir, que yo pueda cuantificar esos usos de la energía al detalle que yo requiera, y que tenga la información a la mano. Es decir, puede que en un inicio, en un proceso de implementación, pues yo tenga simplemente pues los datos de factura generales en ciertos periodos, eh, tengo horas de operación, tengo movimientos. Entonces, pues lo que puedo hacer es, con base teórica, pues puedo sacar y calcular los consumos de energía como tal, con una base teórica, pero como veremos también más adelante, en sesiones posteriores, pues la necesidad de medición tendrá que ser latente. Entonces, pues ahí tenemos que estar atentos a que en cierto punto, cierto nivel de madurez del sistema de gestión de la energía, pues requiera de medidores puntuales. Esto nos lleva a que en todo este marco de trabajo de la investigación energética, para tomar un perfil, tener una idea de dónde se está consumiendo, qué tanto, quiénes son los mayores consumidores, dónde tengo los mayores potenciales, pues lo único que estoy haciendo no es otra cosa más que describir el desempeño energético de la organización. Pero dentro de ese proceso, que es la planificación energética, si ustedes recuerdan, hasta el día de hoy, pues ya vimos cuáles eran las diferencias de un diagnóstico energético con con una auditoría energética, y que la norma le llama revisión energética, y para la norma 50001 es una metodología. Y precisamente es una metodología, se debe establecer esa metodología, al igual que sus criterios. En eso, bueno, pues vemos cómo se va a obtener las fuentes, es decir, cuál va a ser el método por el cual yo voy a obtener las fuentes de energía. El método por el cual el uso pasado y presente del consumo y uso de la energía. Eso es lo que yo realizo en la revisión energética, para poder identificar los usos significativos, hacer proyecciones, prospectivas, en términos de los usos y consumos futuros. En esa revisión energética yo voy a obtener oportunidades de mejora, las voy a priorizar, y voy a generar planes de acción. Pero también tengo que poner atención en todas aquellas variables que están afectando mi consumo, mis usos, mis comportamientos o patrones de energía. Una vez que tengo mi revisión energética, yo cuantifico el desempeño, o mido el desempeño energético a través de las líneas base o indicadores de desempeño energético. Observábamos, si recordamos, pues estas tienen relación directa
La línea base será el punto de referencia, los indicadores serán los medios de seguimiento para conocer si el desempeño energético ha mejorado, se establece, se controla o ha empeorado en su caso, que es algo que esperemos que no suceda y que seguramente no está en sus manos y en dado caso que suceda tendremos la justificación, el sistema de gestión nos debe permitir la justificación necesaria para poder realizar, más bien para poder observar y tomar las acciones necesarias para hacer esa corrección. Ok, entonces, en cuanto a la revisión energética, se establece la metodología y criterio, la cuantificación del desempeño, se establecen y analizan las líneas base, los objetivos y metas energéticas también se establecen y los planes de acción se implementan y operan. Y algo importante que había quedado pendiente era aquí, requisitos legales y otros requisitos dentro del proceso de la planificación energética. Y es importante, dado que pues no podemos, o más bien sí podemos, pero no debemos estar al margen de la ley. Y por lo tanto, pues el día de hoy vamos a revisar qué dice la norma acerca de, ahí me adelanto un poco, una disculpa. ¿Qué dice la norma acerca de los requisitos legales y otros requisitos? Entonces, son 3 parrafitos, va a ser, pero es algo que debe quedar muy claro porque es muy importante. Esto puede llevar a no conformidades tanto menores como mayores por estar fuera o estar no cumpliendo con los requisitos legales aplicables a nuestra organización. Si es que yo tengo un sistema de gestión y aunque no tenga un sistema de gestión, pues es necesario cumplir la ley, cumplir cualquier disposición, norma, reglamento que se emita. El requisito es el 4.4.2, requisitos legales y otros requisitos, y me dice que la organización debe, aquí están las acciones, identificar, implementar y tener acceso a los requisitos legales que la organización suscriba relacionados con su uso, consumo de la energía y su eficiencia energética. Entonces, hay 3 puntos señalados, que es el identificar, implementar y tener acceso. Esas son las actividades que tengo que hacer. ¿Referidos a quién? A los requisitos legales aplicables y otros requisitos. Entonces, y esto en el marco y que se relacionen con el uso y consumo de la energía adicional a la eficiencia energética. Entonces, vamos a empezar de el uso, consumo y la eficiencia energética. ¿Qué es eso? Bueno, pues vamos a términos y definiciones de la norma. El uso de la energía me dice que es una forma o tipo de aplicación de la energía: ventilación, iluminación, calefacción, refrigeración, transporte, procesos. Nos los pone como ejemplo. Y entonces, eso es la primera columna, hace referencia a la definición que tiene en la norma, ¿no? Entonces, esto es la definición. Y entonces, cuando hablamos en términos de requisitos legales, será, si hablo del uso de la energía, tendrá relación directa con la utilización de energéticos. Es decir, yo tengo alguna restricción de utilizar energéticos, pongámosle electricidad, me sale un poquito, o combustibles para la iluminación, tengo alguna restricción, tengo algo que me restrinja acerca de la utilización en mis procesos, en mi transporte, a lo mejor tengo algún tipo de restricción de uso de algún combustible específico para mi flota vehicular, a lo mejor tengo alguna restricción en cuanto al uso de algún tipo de combustible en algún proceso productivo, caso por ejemplo del combustóleo, algún momento restringido su uso para, y hasta el momento para calderas de ciertas capacidades y para cierta utilización. Algunos sectores tendrán cierta restricción de energéticos, algunos no tienen ninguna. Entonces, acorde a nuestro proceso, acorde a nuestros usos de la energía, pues voy a ver si tengo alguna restricción
en cuanto a la utilización de energéticos. Después vemos el consumo de la energía, y esa la definición me la describe como la cantidad de energía utilizada, o sea, la parte cuantitativa de el desempeño, o una de las partes cuantitativas del desempeño energético. Y entonces, en cuanto al cumplimiento de requisitos legales, pues observamos que será entonces alguna restricción en cuanto a las cantidades de energéticos utilizados, es decir, los niveles permisibles que se tiene de utilizar la energía. Y llamemos otra vez energía en términos de electricidad, combustibles. No hablamos solamente de electricidad. Entonces, si yo tengo una restricción de utilizar cierta cantidad, tengo que utilizar cierta cantidad de algún tipo de energía o cierta cantidad nada más de alguna fuente de energía o en algún uso de la energía. Y eso, pues para eso hay que echarse un clavado en la parte de la ley de transición energética, hay que buscar algunas fuentes que detallaremos un poquito más adelante. Después pasamos a la eficiencia, a la parte de eficiencia energética. Y esa nos lo describe como la proporción u otra relación cuantitativa entre el resultado en términos de desempeño de servicios, de bienes o de energía y la entrada de energía. Entonces, la restricción, o aquí los requisitos legales, buscaremos restricciones en cuanto a desempeño. Y aquí en México, bueno, pues ya tenemos bastante experiencia en cuanto a normas de eficiencia energética, pero en productos, que son las que hay en mayor cantidad, aunque también hay normas de eficiencia en términos de sistemas, y pues seguramente existirán algún tipo de lineamientos corporativos para algunas organizaciones. Pero aquí el punto es entender a qué hace referencia cada uno de los puntos, ¿no? Ya veíamos que el requisito decía que se relacionen con el uso y consumo de la energía y la eficiencia energética. Entonces, esa relación va en cuanto a la utilización de energéticos, va en cuanto a la cantidad de energéticos y en cuanto al desempeño. Entonces, podemos buscar en la bibliografía, pues, cuáles son esas características. Pero, bueno, también si revisamos la norma, dice que requisitos legales aplicables y otros requisitos. Ok, entonces, ¿cuáles son los requisitos legales y cuáles son otros requisitos? Bueno, los requisitos legales son los que están en el marco del país, en la localidad donde nosotros nos encontremos. Para el caso de México, bueno, pues nuestra máxima autoridad, pues es la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. La Constitución tiene contenidas leyes, las leyes, de las leyes se desprenden los reglamentos, de los reglamentos se desprenden estrategias y programas, de los programas se llegan a desprender disposiciones a nivel federal, a nivel local. Para eso también existen normas oficiales mexicanas, normas mexicanas de carácter voluntario. Las normas oficiales mexicanas son de carácter obligatorio. Y otro muy importante, los contratos. Los contratos son un requisito legal, es un acuerdo entre dos partes que tiene valor legal. Por lo tanto, bueno, esos son los requisitos legales que hay que analizar. Hay que analizar leyes, reglamentos, estrategias, programas, disposiciones a nivel local, federal, normas y contratos de manera básica. Tal vez existan algunos otros que ustedes puedan identificar y pues con gusto nos puedan compartir. Pero también existen otros requisitos, es decir, programas voluntarios como los programas de hasta hace algunos años o antes de la Ley General de Cambio Climático, ahora es obligatorio reportar sus emisiones, había programas voluntarios de gases de efecto invernadero, entonces eso nos ayudaba a hacer un inventario, el cual pues estaba basado en una revisión energética, de ver cuáles eran las fuentes fijas, fuentes móviles,
directas, indirectas, dependiendo del alcance. Por lo tanto, pues eso nos ayudaba a identificar esas fuentes de energía y hacer esos primeros balances de consumo energético. Por lo tanto, bueno, pues lo podía yo seleccionar para un programa voluntario. Ahora también el gobierno ahorita está con un tema importante que son los acuerdos voluntarios, que tiene un tema interesante, que es un acuerdo voluntario, una vez que es firmado, pues se convierte en un requisito legal de carácter obligatorio. Acuerdos con clientes o proveedores, las características, es decir, si tú me quieres vender a mí como proveedor, bueno, yo te puedo exigir cierto nivel de desempeño energético y eso lo podemos poner entonces en el contrato. O si tú quieres que te compre, bueno, pues yo necesito saber cuál es tu desempeño energético. Entonces, tanto del lado del cliente como del proveedor, pues puede haber cierto nivel de exigencia, ¿no? Entonces, eso hay que tener especial atención. De hecho, ese es uno de las premisas que tiene, bueno, que tiene como base fundamental el éxito que ha tenido los sistemas de gestión en el mercado europeo, dado las cadenas de valor que generan. Entonces, yo empresa tractora, yo empresa grande, muevo a mi cadena de valor, los reúno y les digo, mira, tengo 5 proveedores y los 5 proveedores para que me puedan vender a mí, deben tener un sistema de gestión de la energía. ¿Por qué? Porque quiero observar cuál es tu desempeño energético y que me impacta en mi huella de carbono. ¿Por qué? Porque entonces, para que yo pueda seguir vendiendo en el mercado europeo, pues yo tengo que etiquetar, tengo que tener cierto nivel de etiquetado, tengo que tener cierto nivel de información que le debo dar a mi cliente, que es muy exigente, que se ha informado que el consumo de energía pues es específicamente necesario observarlo y disminuirlo para mitigar y hacer estas cosas ambientales. Pero bueno, si nos desviamos un poquito más, ya vamos regresando. Entonces, al final son acuerdos, son requisitos que me pide el mercado o son requisitos que me piden mis propios proveedores o mis clientes. Entonces, eso es muy importante y eso me puede ayudar, pues obviamente, a fomentar este tipo de sistemas dentro de mi cadena de valor. O especificaciones propias, es decir, puedo pertenecer yo, tal vez yo sea parte de un gran corporativo, un gran corporativo que se encuentra a nivel nacional o transnacional, y entonces, pues yo soy una pequeña apenas planta industrial que se ubica en lo más recóndito del mundo, pero parece más un dado pero no, es un corporativo. Entonces, las oficinas corporativas me da especificaciones, me da lineamientos, establece políticas hacia todos los sistemas productivos de sus plantas industriales. Por lo tanto, bueno, pues son especificaciones propias que me permitirán, pues, realizar todos los procesos, métodos, sistemas necesarios para la gestión de la energía. Y pues son otros requisitos que yo debo cumplir para poder bueno, no tener sanciones, básicamente. O pueden ser, y las sanciones, pues obviamente pueden venir del tipo legal o del tipo de otros requisitos. ¿Okay? Entonces, eh, podemos observar eso. Entonces, ya describimos qué es qué es el uso, qué es el consumo. Ya vimos que es en cuanto a la restricción de tipos de energéticos a utilizar, los niveles de consumo de esos energéticos o en términos de desempeño. Y ya también analizamos pues qué son los requisitos legales, qué son otros requisitos. Eso ya me va a dar una idea de qué es lo que voy a hacer y cómo le voy a dar cumplimiento. Pero falta lo más importante, que es el identificar, implementar y tener acceso. Y como esas son actividades, bueno, yo tengo que, ¿dónde lo voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer? Entonces,
Identificar en fuentes oficiales, Diario Oficial de la Federación, páginas de la Secretaría de Energía, de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía, de organismos nacionales de normalización, o algunas páginas que se especializan en requisitos legales. Habría que buscar si hay alguna específica en términos de requisitos legales energéticos. Hasta donde yo tengo entendido, bueno, desafortunadamente, pues sí hay que hacer una ardua labor de búsqueda en cuanto a los requisitos legales aplicables, pero pues una vez que se encuentran, tendremos la fortuna de que el trabajo está en proceso de desarrollo para la generación de la parte de energía, porque estamos viviendo una ley de transición, estamos viviendo una transición, entonces habrá muchos recovecos aún en términos de uso, consumo y eficiencia energética. Sin embargo, bueno, hay algunas normas ya bastante maduras y ha sido uno de los temas de mayor éxito aquí en la comisión. Entonces, es importante también que este trabajo de identificar, pues es un trabajo multidisciplinario. Es decir, tal vez sean otros requisitos, ¿no? A lo mejor un cliente, entonces, por lo tanto, el agente de ventas debe decir, ah, mira, el cliente me está pidiendo esto, entonces me está poniendo estas restricciones, entonces el equipo de gestión debe observar si hay algún tipo de requisito legal que se relacione con su uso, su consumo o la eficiencia energética. O tal vez vayan a adquirir nuevos equipos y entonces se requiera que tengan cierto nivel de eficiencia por mandato de corporativo. Entonces es un trabajo multidisciplinario y está en el marco del uso, consumo y la eficiencia energética. Entonces, una vez que ya identifiqué las fuentes donde voy a tener, las páginas especializadas, las instituciones relacionadas, el trabajo en equipo, que es lo que voy a solicitar, pues ahora los implemento, es decir, analizo esos requisitos legales y veo si ya le doy cumplimiento, y si no, pues cómo le voy a dar cumplimiento. También es importante ya comenzar a analizar la aplicabilidad, y esto es importante, aunque lo vamos a tocar un poquito más adelante, ya tomamos y no quiero que nos olvidemos de esa parte, de la aplicabilidad de esos requisitos, ¿ok? Y tener acceso, es decir, una vez que tengo ya todos los requisitos legales, ¿dónde los voy a poner? ¿En intranet, en una matriz, en otro tipo de formato, en el propio manual de gestión, en una lista pegada afuera de la oficina del director para que no se les olvide? No sé, hay maneras de documentarlo. Recordábamos que ya en sesiones pasadas hablábamos de la documentación y que también tendremos una sesión webinar específica de la documentación, y que básicamente me habla que la documentación puede ser en papel, formato electrónico o cualquier otro medio. Por lo tanto, bueno, pues es importante ese cualquier otro medio o formato electrónico, bueno, es cómo y quién va a tener acceso a esos requisitos legales. Entonces, hasta aquí, bueno, entonces ya definimos que la organización debe identificar, implementar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos. Ya vimos cuáles son los requisitos legales, cuáles pueden ser esos otros requisitos. Que la organización suscriba relacionados con su uso, consumo de la energía y su eficiencia energética, es decir, con alguna restricción en cuanto al uso de los energéticos, cantidades permisibles de los energéticos o en términos de rendimiento de los energéticos o los equipos, sistemas o procesos a nivel planta. Continuamos con el segundo párrafo de los requisitos legales, es la organización debe determinar, y aquí viene, por eso era la importancia, cómo se aplican estos requisitos a su uso, consumo y eficiencia energética, y debe asegurar que estos requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba se tengan en cuenta al establecer, implementar y mantener. Otra vez vamos de abajo para arriba. Entonces, en todo el proceso de establecer, implementar y mantener el sistema de gestión, tenemos que observar a los requisitos legales. Tenemos que tener ya una idea de cómo estos, en términos del uso, consumo, eficiencia, están aplicando en el proceso de implementación, en el proceso de la planificación energética, es decir, en todos los elementos.
que intervienen en la integración del sistema de gestión de la energía a mi organización. Pero más allá, y muy importante, ahí está resaltado en rojo, y lo vamos a resaltar todavía más, cómo aplican. Es decir, el campo de aplicación de esas leyes, de esos reglamentos, de esas normas, de los programas, de las estrategias, de los programas voluntarios. ¿Por qué? Porque en ocasiones, bueno, casi no pasa que vamos a las empresas, observamos todo un listado de requisitos legales que pues son normas de producto, cuando pues nosotros nos dedicamos a hacer un servicio. Entonces es muy importante que en este proceso de implementación, si vamos a tomar en cuenta esas normas de producto, pues ¿para qué? Es decir, la utilidad adicional al campo de aplicación, la utilidad que le voy a dar a esas normas. O leyes, especificaciones o lo que corresponda y para qué las quiero. Ok, entonces identifico, implemento, tengo acceso y analizo el campo de aplicación. ¿Ok? Entonces, si seguimos avanzando, tenemos ya el último punto, que serán que los requisitos legales y otros requisitos deben revisarse a intervalos definidos. Es decir, tengo que tener un sistema, algún método establecido para que yo pueda volver a evaluar y realizar, en su caso, alguna otra identificación de requisitos legales, es decir, estar actualizado en términos de que no ha salido o si ha salido más, se han derogado algunas leyes, ya no funcionan algunos programas, ya no aplico ya no estoy en el rango de algunos elementos. Entonces es importante pues que se revisen a intervalos definidos. Si se dan cuenta, hasta este punto no existe ninguna restricción, más bien no existe ningún requerimiento en cuestión de documentación. No dice que sea una matriz, solamente dice que debemos identificar, implementar y solamente dice que debemos de tener acceso a esos requisitos legales, ¿no? Esas tres actividades simplemente. Sin embargo, bueno, más adelante, en algún otro de los requisitos de la norma, está el punto 462, el cual habla de la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y de otros requisitos. Es decir, aquí me dice que la organización debe evaluar a intervalos planificados el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos que suscriba relacionados con su uso y consumo de la energía. Y aquí resaltamos la parte de cumplimiento. Y es por eso la importancia, y hablábamos de la aplicabilidad, porque ¿cómo le voy a dar cumplimiento a algo que no me aplica? ¿Ok? Entonces yo le doy cumplimiento a lo que esté en el marco de mi sistema de gestión y pues obviamente tenga que ver con mi proceso productivo o mi prestación de servicio. Entonces eso es muy importante, el cumplimiento. Y entonces ahora sí, en la última parte viene que deben mantenerse los registros de cumplimiento. ¿Ok? Entonces, yo tengo que tener todos los elementos para mostrar en mi auditoría, tanto en mi auditoría interna o mi auditoría de segunda parte, a lo mejor de clientes o proveedores, o de una auditoría de certificación, o de una inspección gubernamental, pues yo tendré que tener eh, los registros que prueban, pues que la cumple, o sea, yo como organización cumplo con los requisitos legales. Y aparte, bueno, pues obviamente eso puede englobarse y regularmente se hace dentro de algunas matrices de cumplimiento donde se ponen varios tipos de este,
formatos, ¿no? Se presenta en diferentes formatos. Ok, entonces, para resumir, entre los dos puntos, los dos requisitos, tanto la parte del 442 como del 462, en el primero tenemos que identificar como primera actividad, ¿sí? Hacer todo el listado, toda la identificación, el inventario, todo el inventario de los requisitos legales. Tenemos que pensar cómo lo vamos a cumplir, o si es que ya lo estamos dando cumplimiento, es decir, qué es, si me aplica el requisito legal, cómo le voy a dar acceso a las personas involucradas. A lo mejor es un requisito legal que me exige cierto nivel de rendimiento en un equipo en específico, entonces pues yo le tengo que dar acceso a, al operador, pues para que sepa cuál es el rendimiento o cómo se lo voy a comunicar, y eso podríamos estar hablando hasta de controles operacionales, que es otro tema también. Entonces, identifico, implemento y tengo acceso. Después me dicen que debo evaluar en cierto tiempo el nivel de cumplimiento, y todo esto enmarcado en el uso, consumo y la eficiencia energética. Entonces, tengo que diseñar la actividad como tal, es que yo tengo que diseñar un mecanismo regularmente traducido a un formato donde yo incluya estas características, es decir, cómo le voy a dar cumplimiento, cuál es su utilización y su campo de aplicación, es decir, la aplicabilidad que tiene a mi organización. Y obviamente, bueno, esto viene también de manera transversal con el acceso que tengo a la documentación o al registro que yo voy a generar de ese método generado. Sí. Entonces, hasta aquí, pues es importante entender que básicamente vamos a generar un método dentro de la organización para verificar el cumplimiento y la identificación de requisitos legales. Ahora, es importante también señalar que en un proceso de auditoría, bueno, si nosotros no identificamos todos o quisimos no identificar todos los requisitos legales, pues será audacia del auditor el que pueda señalar que falta la identificación de más requisitos legales. Ahora, eso puede tener consecuencias, porque ya que no se identificaron, por lo tanto, no se les está dando cumplimiento, y si no hay cumplimiento, pues estamos hablando de no conformidades en términos de auditorías internas o auditorías de segunda o tercera parte. Okay, entonces, hay que tener mucho cuidado con esa identificación o tener bien establecido un proceso. Esa es la recomendación, tener un método muy específico o alinearlo a los otros métodos que ya tenemos para la implementación o la aplicación de estos requisitos legales y otros requisitos. Entonces, para avanzar, el siguiente punto es la relación que tiene los requisitos legales y otros requisitos en términos de la ISO 50001. Es decir, dentro de la norma, ¿dónde dónde van a aparecer de manera específica los requisitos legales? Pues van a aparecer en la política energética, porque la política energética me dice que debe tener un compromiso del cumplimiento de esos requisitos legales. Va a aparecer en la planificación energética, como observamos en esta sesión, pues es parte del proceso. Entonces es sí o sí. Adicional, que vuelvo a hacer el comentario, que pues independiente que tengamos o no tengamos un sistema de gestión de la energía, pues creo que es una excelente práctica que cumplamos, que le demos cumplimiento a los requisitos legales aplicables y otros requisitos. Y eso hablo en términos de contratos, acuerdos, etcétera, ¿no? Especificaciones que me den. También va a aparecer en los objetivos y metas, porque lo debo tomar en cuenta para generar mi marco de trabajo. Es decir, yo no puedo establecer un objetivo o una meta que esté fuera de la ley. ¿Sí? Entonces, aunque suena lógico, pero es importante que lo consideremos, y así lo marca muy específica la norma. También en la revisión por la dirección, es parte de la información de entrada de la revisión por la dirección, en términos de
que se le debe reportar a la dirección cuántos requisitos legales se les ha dado cumplimiento, o más bien el nivel de cumplimiento de los requisitos legales, los resultados, tal cual, me voy a atrever a leerlo, los resultados de la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y cambios en los requisitos legales y otros requisitos a los que la organización suscribe. ¿Ok? Entonces, será de manera, si nos damos cuenta, pues aparece a lo largo de toda la norma, en temas o en requisitos específicos, bueno, está en estos puntos, y yo les comentaba al inicio de la sesión, dónde se encuentra en términos de la nueva estructura de alto nivel. Bueno, es un apartado independiente. Sin embargo, también se incluye ahora en la nueva estructura que debo observarlo desde el inicio, es decir, desde el marco contextual de mi organización. Desde ahí debo empezar a desde ahí debo comenzar a identificar mis requisitos legales. Entonces, una vez que describo mi contexto organizacional, dentro de esa descripción del contexto organizacional deben encontrarse los requisitos legales aplicables. Y así se encontrará seguramente, yo no lo dije de manera oficial, pero así se encontrará en la nueva versión también de 50.001, más o menos en su versión 2019 o 2020, dependiendo cómo avancen los trabajos. Ok, hasta este punto, bueno, para que piensen en sus preguntas, estamos ya cerrando el tema. ¿Dónde nos encontramos en el proceso de implementación del sistema de gestión de la energía? Bueno, pues nos encontramos, ya identificamos nuestro escenario inicial. Recordarán que ya habíamos descrito cómo integrar la gestión de la energía a mi organización, el compromiso, dando las responsabilidades a la alta dirección, al representante de la dirección, y ahí es importante señalar que esa representante de la dirección pues se convertirá en el tema de liderazgo para las nuevas versiones, tanto de 9000 como de 14, y para la parte de 50.001 próximos años a publicarse. Entonces, básicamente está un poquito más adelantada, ya que se pensó no solo en un representante, sino en un equipo de gestión de la energía. Entonces, no hay ningún atraso en cuestión de actualización de la norma o que estemos utilizando alguna norma no vigente. De hecho, está más bien adelantada. Ya observamos el evaluar el desempeño energético, el establecer objetivos y metas. Ya llegamos a la parte de crear planes de acción. Todo esto en el marco ahora de los requisitos legales y otros requisitos. ¿Qué viene? Bueno, pues obviamente viene cómo vamos a generar ese soporte transversal de capacitación, de comunicación, es decir, de competencias, de sensibilización, la parte de controles operacionales, es decir, vamos ya a darle fuerza al sistema de gestión de la energía, que es ahí la gran diferencia que tiene con el solo realizar un diagnóstico energético, porque el diagnóstico energético de hecho tiene también varios de estos elementos, que es cuantificar el desempeño, analizar las oportunidades, establecer evaluaciones técnico-económicas, hacer una planificación y darle una sugerencia a la organización de cómo debe atacar estos planes, estos programas, estas actividades en tiempos o plazos definidos. Sin embargo, bueno, aquí la ventaja que tiene el sistema de gestión es que está soportado con una base de capacitación transversal, o más bien de identificación de competencias o aseguramiento de competencias, además de procesos que deben generarse en cuestión de comunicación y documentación, y el secreto de la gestión de la energía se encuentra pues en los controles operacionales. Entonces, que pues obviamente salen de las oportunidades de mejora derivadas del diagnóstico o de la revisión energética que se encuentra en la planificación. Entonces, hasta aquí para que esperamos sus preguntas. Aquí es importante señalar, y esto nada más como breviario,
Está aquí, están en pantalla los 6 webinars que hemos dado, cómo integrar la gestión de la energía a mi organización. El tema es compromiso. El requisito de la norma es el 4.1. Los actores clave y la importancia del compromiso. El tema es el marco de trabajo. ¿Por qué? Porque habla del alcance, habla del límite, habla de la política energética. Y los requisitos de la norma es el 4.2, 4.2.1, 4.2.2. Y del 3 y el 4, y en realidad, bueno, el 3 y el 4 hablan del proceso de planificación energética y son los requisitos de la norma que aplican. El 5, pues las oportunidades en planes de acción, 446. Y ahorita estamos analizando el marco legal, que será el 442 y el 462. ¿No? Son 11 webinars que es el requisito legal. ¿Cómo le voy a dar acceso a las personas involucradas? A lo mejor es un requisito legal que me exige cierto nivel de rendimiento en un equipo en específico. Entonces, pues yo le tengo que dar acceso a- al operador, pues para que sepa cuál es el rendimiento o cómo se lo voy a comunicar. Y eso podríamos estar hablando hasta de controles operacionales, que es otro tema también. Entonces, identifico, implemento y tengo acceso. Después me dicen que debo evaluar en cierto tiempo el nivel de cumplimiento y todo esto enmarcado en el uso, consumo y la eficiencia energética. Entonces, tengo que diseñar la actividad como tal, es que yo tengo que diseñar un mecanismo regularmente traducido a un formato donde yo incluya estas características, es decir, cómo le voy a dar cumplimiento, cuál es su utilización y su campo de aplicación, es decir, la aplicabilidad que tiene a mi organización. Y obviamente, bueno, esto viene también de manera transversal con el acceso que tengo a la documentación o al registro que yo voy a generar de ese método generado. Sí. Entonces, eh, hasta aquí, pues es importante entender que básicamente vamos a generar un método dentro de la organización para verificar el cumplimiento y la identificación de requisitos legales. Ahora, es importante también señalar que en un proceso de auditoría, bueno, si nosotros no identificamos todos o quisimos no identificar todos los requisitos legales, pues será audacia del auditor el que pueda señalar que falta la identificación de más requisitos legales. Ahora, eso puede tener consecuencias porque ya que no se identificaron, por lo tanto, no se les está dando cumplimiento. Y si no hay cumplimiento, pues estamos hablando de no conformidades en términos de auditorías internas o auditorías de segunda o tercera parte. Okay, entonces, hay que tener mucho cuidado con esa identificación o tener bien establecido un proceso. Esa es la recomendación, tener un método muy específico o alinearlo a los otros métodos que ya tenemos para la implementación o la aplicación de estos requisitos legales y otros requisitos. Entonces, para avanzar, el siguiente punto es la relación que tiene los requisitos legales y otros requisitos en términos de la ISO 50001. Es decir, dentro de la norma, ¿dónde dónde van a aparecer de manera específica los requisitos legales? Pues van a aparecer en la política energética, porque la política energética me dice que debe tener un compromiso del cumplimiento de esos requisitos legales. Va a aparecer en la planificación energética, como observamos en esta sesión, pues es parte del proceso. Entonces es sí o sí. Adicional que vuelvo a hacer el comentario, que pues independiente que tengamos o no tengamos un sistema de gestión de la energía, pues creo que es una excelente práctica que cumplamos, que le demos cumplimiento a los requisitos legales aplicables y otros requisitos. Y eso hablo en términos de contratos, acuerdos, etcétera, ¿no? Especificaciones que me den. También va a aparecer en los objetivos y metas, porque lo debo tomar en cuenta para generar mi marco de trabajo. Es decir, yo no puedo establecer un objetivo o una meta que esté fuera de la ley. ¿Sí? Entonces, aunque suena lógico, pero es importante
que lo consideremos, y así lo marca muy específica la norma. También en la revisión por la dirección es parte de la información de entrada de la revisión por la dirección, en términos de que se le debe reportar a la dirección cuántos requisitos legales se les ha dado cumplimiento, o más bien el nivel de cumplimiento de los requisitos legales, los resultados, tal cual, me voy a atrever a leerlo, los resultados de la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y cambios en los requisitos legales y otros requisitos a los que la organización suscribe. ¿Ok? Entonces, será de manera, si nos damos cuenta, pues aparece a lo largo de toda la norma, en temas o en requisitos específicos, bueno, está en estos puntos, y yo les comentaba al inicio de la sesión, dónde se encuentra en términos de la nueva estructura de alto nivel. Bueno, es un apartado independiente. Sin embargo, también se incluye ahora en la nueva estructura que debo observarlo desde el inicio, es decir, desde el marco contextual de mi organización. Desde ahí debo empezar a desde ahí debo comenzar a identificar mis requisitos legales. Entonces, una vez que describo mi contexto organizacional, dentro de esa descripción del contexto organizacional deben encontrarse los requisitos legales aplicables. Y así se encontrará seguramente, yo no lo dije de manera oficial, pero así se encontrará en la nueva versión también de 50.001, más o menos en su versión 2019 o 2020, dependiendo cómo avancen los trabajos. Ok, hasta este punto, bueno, para que vayan, para que piensen en sus preguntas, estamos ya cerrando el tema. ¿Dónde nos encontramos en el proceso de implementación del sistema de gestión de la energía? Bueno, pues nos encontramos, ya identificamos nuestro escenario inicial. Recordarán que ya habíamos descrito cómo integrar la gestión de la energía a mi organización, el compromiso, dando las responsabilidades a la alta dirección, al representante de la dirección, y ahí es importante señalar que esa representante de la dirección pues se convertirá en el tema de liderazgo para las nuevas versiones, tanto de 9000 como de 14, y para la parte de 50.001 próximos años a publicarse. Entonces, básicamente está un poquito más adelantada, ya que se pensó no solo en un representante, sino en un equipo de gestión de la energía. Entonces, no hay ningún atraso en cuestión de actualización de la norma o que estemos utilizando alguna norma no vigente. De hecho, está más bien adelantada. Ya observamos el evaluar el desempeño energético, el establecer objetivos y metas. Ya llegamos a la parte de crear planes de acción. Todo esto en el marco ahora de los requisitos legales y otros requisitos. ¿Qué viene? Bueno, pues obviamente viene cómo vamos a generar ese soporte transversal de capacitación, de comunicación, es decir, de competencias, de sensibilización, la parte de controles operacionales, es decir, vamos ya a darle fuerza al sistema de gestión de la energía, que es ahí la parte, la gran diferencia que tiene con el solo realizar un diagnóstico energético, porque el diagnóstico energético de hecho tiene también varios de estos elementos, que es cuantificar el desempeño, analizar las oportunidades, establecer evaluaciones técnico-económicas, hacer una planificación y darle una sugerencia a la organización de cómo debe atacar estos planes, estos programas, estas actividades en tiempos o plazos definidos. Sin embargo, bueno, aquí la ventaja que tiene el sistema de gestión es que está soportado con una base de capacitación transversal, o más bien de identificación de competencias o aseguramiento de competencias, además de procesos que deben generarse en cuestión de comunicación y documentación, y el secreto de la gestión de la energía se encuentra pues en los controles operacionales. Entonces, que pues obviamente salen de las oportunidades de mejora derivadas del diagnóstico o de la revisión energética que se encuentra en la planificación.
Y entonces, hasta aquí para que esperamos sus preguntas. Aquí es importante señalar, y esto nada más como breviario, está aquí, están en pantalla los 6 webinars que hemos dado, cómo integrar la gestión de la energía a mi organización. El tema es compromiso, el requisito de la norma es el 4.1, los actores clave y la importancia del compromiso, el tema es el marco de trabajo, ¿por qué? Porque habla del alcance, habla del límite, habla de la política energética, y los requisitos de la norma es el 4.2, 4.2.1, 4.2.2. Y del 3 y el 4, y en realidad, bueno, el 3 y el 4 hablan del proceso de planificación energética, y son los requisitos de la norma que aplican. El 5, pues las oportunidades en planes de acción, 446. Y ahorita estamos analizando el marco legal, que será el 442 y el 462. No, son 11 webinars que espero nos acompañen, continúen con estas ganas de acompañarnos en estas próximas sesiones, estos próximos meses. Vamos a seguir desglosando la norma, y cualquier duda que tengan, pues obviamente estamos para atenderlos en el correo electrónico, el teléfono de la CONUE, obviamente para los que nos escuchan en otras partes de la República, bueno, es LADA 0155 3000. Mi extensión de mi oficina, bueno, es la 1243 en específico. Las otras extensiones, bueno, están mis compañeros de la subdirección. Entonces, cualquier duda, pues estamos atentos a resolverla. Todavía tenemos 15 minutos exactamente para dar duración de 1 hora. Entonces vamos a dar comienzo. Muchas gracias. Siendo ustedes la CONUE, ¿cuentan con alguna guía o lista de los requisitos legales aplicables en general? Hay una lista obviamente de normas de proceso, perdón, otra vez, regreso. Hay una lista de normas de eficiencia energética que es la competencia de la CONUE, es parte del Consejo Consultivo Nacional de Normalización. Hay un listado de normas que ha emitido de equipos y sistemas. Ahora, por sector, bueno, pues será tarea de cada uno de los sectores el analizar esos requisitos legales. ¿Ok? Y nosotros, de hecho, están en la página de la CONUE, puedes acceder y tienes ahí todo el listado de las normas. En cuestión de leyes, bueno, pues es igual buscar ley de transición, reglamentos, ley del mercado eléctrico, ahora las nuevas regulaciones de la Comisión Reguladora de Energía. Entonces, hay mucho de dónde buscar. De forma general, ¿cuál es el número de la norma que aplica como requisito legal? Aplica a las empresas. Acá, si me puede especificar un poquito más, Cintia, si me puedes especificar un poquito la pregunta. De forma general, ¿cuál es el número de la norma que aplica como requisito legal? Aplica a las empresas. Ahí no me queda claro. Muchas gracias, desde la Ciudad de México. Híjole, se tuvo mala calidad de conexión de audio. Bueno, estamos verificar eso. Hay que también verificar nuestra conexión. Les recomiendo que utilicen una conexión VPN, una conexión Ethernet, para que tengan buena resolución. Eh, ¿Cuáles son los requerimientos legales mínimos para aplicar un sistema de gestión de energía o eficiente? Sistema de gestión de eficiencia energética, más bien un sistema de gestión de la energía. ¿Y cuáles son los requerimientos mínimos? Pues los que te apliquen a tu sector. Si tú eres una empresa lechera, pues vas a tener fuentes, seguramente vas a ocupar vapor, vas a ocupar entonces combustible para generar ese vapor. Entonces hay que buscar cuáles son las restricciones en cuanto al uso de vapor, o las restricciones en cuanto al uso de combustible. Hay que hacer una búsqueda. Realmente hay que hacer una búsqueda de los requisitos aplicables en cuanto al sector. Ya vimos el día de hoy cuáles son las restricciones en cuanto al uso, consumo y la eficiencia. ¿Ok? Eh, ¿Existe una guía en CONUE de cumplimiento mínimo por sector? No existe ninguna guía mínima hasta el momento.
Y híjole, no, es un trabajo enorme, ¿no? Digo, la verdad que somos este, no sé si alguien me está escuchando de aquí de la CONUE. Somos afortunados, o de la Secretaría de Energía más bien. Aquí en la CONUE tenemos 36 normas aproximadamente entre producto y sistema de eficiencia energética. Ahora faltan las de uso y consumo de la energía, que esas serán competencia tanto de la Comisión Reguladora como de la propia Secretaría de Energía. Y ahí nada más estamos hablando de normas, y reglamentos y leyes y programas. Falta los requisitos de corporativo. No hay que olvidar los requisitos de corporativo, esos son muy importantes, o las disposiciones. Una vez que se tiene ya el proceso de implementación del SGEN y se quiere tener el cumplimiento de la NMX, ¿quién lo evalúa? ¿O hay algún certificado que indique que la organización cumple la NMX? Claro, Elsa, esa es una excelente pregunta. Es que me gusta mucho el tema de evaluación de la conformidad, entonces. Sí, claro, hay que acercarse con los organismos de certificación que estén acreditados, con la entidad mexicana de acreditación. Las NMX se acreditan, por lo tanto te pueden dar un certificado. En dado caso que no estén acreditados los organismos o no esté acreditada la norma, te pueden dar un dictamen de cumplimiento y eso te puede ayudar para darle cumplimiento. De hecho, también hay algunas no voy a mencionar cuál, pero hay una en específico que todavía está en proceso de acreditación porque no hay bueno, ahí es un proceso, una historia más larga, pero básicamente sí existen hasta NOM que no se certifican porque no hay un proceso de acreditación. Aunque ya en las nuevas estructuras de las normas, pues se genera su propio proceso de evaluación de la conformidad, ¿no? Entonces, acércate con los organismos nacionales de normalización. Específicamente, pues busca a los que generaron la norma y entonces ellos te podrán dar esa orientación. Si es un certificado, es porque está acreditado. Si es un dictamen, es porque, o un de cumplimiento, algún documento de cumplimiento. La pregunta que hago siempre, una tabla que nos puedan proporcionar para saber las normas que debemos consultar o comprar para llevar una trazabilidad correcta de la gestión de la energía. Híjole, creo que aquí hay dos cosas. Bueno, la tabla de que debes consultar, bueno, más bien tú la debes generar, esa tabla, porque va a ser específica de la organización a la que le estés ayudando o donde te encuentres para que cumplan con esos requisitos legales. Y no solamente, te digo, son normas, sino también son leyes, programas, estrategias. Ahora, para llevar una trazabilidad correcta de la gestión de la energía, bueno, ese es otro tema. La trazabilidad correcta son todos los registros, no solamente el cumplimiento de los requisitos legales. Ese es apenas un registro de evidencia que le estás dando cumplimiento. Entonces, más bien son todos los registros que trae la norma. Y de eso hablaremos específicamente, de los que nosotros, así como, digamos, analistas de la norma, hemos identificado documentos y registros específicos a los que se les debe dar trazabilidad. Dice, al principio no se escuchaba, pero el resto de la presentación se escuchó perfectamente. Muchas gracias, Isabel. Excelente explosión del audio. Estuvo bien. Te esperamos, Rodrigo. Ah, no, Enrique, perdón. Este, por ejemplo, para un laboratorio de calibración aplica la de 7025, pero para las empresas de forma general, ¿cuál es la norma que aplica? Si existe una que aplique independientemente del sector, sí, claro, sí aplica. Por ejemplo, 17025, como tú lo dices, es una norma para acreditar laboratorios y que ellos puedan certificar calibraciones, puedan hacer todas estas pruebas en laboratorios. Por ejemplo, los organismos de certificación tienen que acreditarse bajo 17021. Las organizaciones tienen que certificarse en eso, en dado caso, por ejemplo, si tú implementas la norma 50001, pues buscas un organismo nacional o internacional que esté acreditado bajo 17021 y que pueda certificarte la norma 50001. Ok, entonces,
Claro que en términos de sectores, en términos de energía, bueno, pues la primera, la principal es 50.001 porque se aplica para todas las organizaciones. Y de ahí, pues las normas, de acuerdo a tus usos de energía, de acuerdo a tus consumos energéticos, eso es importante. ¿Cuándo iniciará otra red o grupo de aprendizaje en la Ciudad de México? Bueno, con el coordinador de redes de aprendizaje que tenemos aquí en la CONUE. Manden un correo y se los comunico. Él tiene toda la información. Hay oportunidades laborales en la CONUE. Acabo de terminar mi ingeniería industrial, administración de proyectos. Bueno, pues será cuestión de te metes a la página de Trabaja en, para que puedas observar si hay vacantes. ¿Cuál es la norma que aplica como requisito legal a una empresa manufacturera del sector electrónico, específicamente para energía? Puede mandarme el link a socorro. Ok. ¿Cuál es la norma? Es que no es una norma, son leyes, son procedimientos, disposiciones, o sea, no es una, son varias. Ya les di la primera y la más fácil es 50.001, esa la aplica a todas. Para participar en el webinar podemos recibir algún certificado de valor curricular. Este, pues no, desafortunadamente este es un esfuerzo. Estamos buscando, eso sí, de hecho estamos desarrollando módulos para hacer que sea digamos, un curso ya completo en forma que ustedes puedan ingresar. Son cursos en línea, vamos a desarrollar cursos en línea, estamos ya viendo cómo construir la plataforma para que tengan los principios de energía, los principios de gestión, o sea, ya la estructuración o sea, digamos, de una manera más formal y que ustedes entonces puedan recibir algún tipo, no certificado, no hay que confundir, no es un certificado, es una constancia. El certificado viene avalado por un ente, un organismo dedicado a certificar, y eso hay que tener cuidado con el nombre certificado en México. ¿Hay certificación de ISO 50001 en México? Claro que hay certificación en México de ISO 50001 en México. Hay dos organismos nacionales certificados, perdón, acreditados, es la Asociación de Normalización y Certificación y el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, es decir, básicamente los dos autores de la norma nacional, es decir, la NMX. Hay más, están organismos internacionales como DQS, Burobritas, SGS, DNB, AENOR y TIF Rheinland, TIF Nord, hay, hay muchos, ¿no? O sea, al final eso es, solamente hay que fijarse que estén acreditados bajo 17021 y 50.003, eso es muy importante. Se puede acceder a los datos de los responsables, los responsables, las empresas que recibieron reconocimiento de la CONUE en 2006, caso Bimbo. Datos, bueno, pues por acceso a datos personales, no lo creo. Reconocimientos, habría que buscar específicamente en qué evento, ¿no? Y de qué tipo de reconocimientos. Damos reconocimientos en el tema de APF, por ejemplo, o los reconocimientos que se dieron en términos nada más de su participación en las redes de aprendizaje. Son dos cosas diferentes. Entonces, y pues si es en ese caso, bueno, pues son de todos modos, son datos personales que no creo que podamos compartir. ¿Cuáles son las leyes que aplican a empresas manufactureras en el sector electrónico, además de la 50.001? Bueno, tienes la ley de la industria eléctrica, tienes la ley de transición, tienes la ley general de cambio climático, eh, hay que analizar las leyes que haya emitido la Secretaría de Energía y en algunos casos hasta la propia Semarnat. Me refiero a las empresas que uno puede llamar para pedir la certificación. Exactamente, esas empresas son las que están acreditadas en términos de 17021 y 50.003, que son las dedicadas para la evaluación de la conformidad. Y obviamente, pues, de preferencia que estén acreditadas en México por la entidad mexicana de acreditación, ya que están bajo la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Y si no, bueno, de hecho acaba de firmar, me parece, la EMA, los acuerdos multilaterales. Entonces, pues, habría que analizar que el organismo de certificación se encuentre eh, bajo este pacto o este acuerdo multilateral con APEC y con IAF. ¿Ok?
50.003 o 50.013. 50.003 es la 3. Estaría excelente tener un mapa de red donde podamos ver cada desarrollo de proyecto de gestión de energía, un Gantt. Es parte de las herramientas que estamos desarrollando, es para que tú alimentes un proyecto y ese proyecto te genere un Gantt. No como tal, hay un ejemplo, de hecho me puedes mandar un correo y con gusto te comparto uno. No hay problema. Creo que hasta acá. No hay más preguntas. Terminamos exactamente, estamos en el tiempo. Eh, Me resta solamente agradecerles su asistencia, invitarlos a que nos acompañen en las siguientes sesiones webinars. Vamos a subirlos, falta el número 5, pero trataremos de hacerlo a la brevedad al canal de YouTube, que los difundan, que los utilicen en sus organizaciones para dar esta sensibilidad o ayudar a capacitar dentro de sus organizaciones en los términos de los sistemas de gestión de la energía. Muchas gracias y nos vemos pronto.